Ejercicio 43 me dice, ¿cierto? Sí, señora. A ver. Listo. No puso ahí el enunciado pero un momento porque no les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No, señora. Ay, ¿qué me pasó acá? A ver. Ahí. Sí, profe, ahí está bien. Listo. Este es el gráfico, entonces, recuerda el enunciado, por favor. Aquí dice, la figura muestra una recta L1 en el espacio y una segunda recta L2, la cual es la proyección de L1 en el plano XY. En otras palabras, los puntos en L2 están directamente abajo o arriba de los puntos en L1. A. Determina las coordenadas del punto P en la recta L1. Y B. Localice en el diagrama los puntos A, B y C, donde la recta L1 interseca el plano XY, el plano YZ y el plano XZ, respectivamente. Sí. Bueno, entonces cuéntenos qué hizo. Pues lo primero fue hacer en las secundarias, hacer la imagen, las proyecciones para encontrar las coordenadas del punto P, con las cuales me dio 2, 1 y 4. Listo, ese es a partir del gráfico, ¿no? Un Sí, momento, señora. estoy revisando acá. A partir del gráfico. Listo. ¿Qué unidades? Así como están las gráficas, es las unidades, ¿cierto? Sí, señora. No encuentro acá el enunciado. Listo. Sigamos contando. Y pues en el B, pues localizar el diagrama de los puntos A y B y C, pero en el B no, la recta L1 no interseca el plano YZ. Entonces, en los puntos que interseca el plano XY es el en P, pero ahí venía mi duda, si ponía el punto Z, es que no, ahí me perdí un poco. Sí, ahí sí, por la forma como está, no cortaría YZ. Ya encontré aquí el gráfico. No cortaría YZ, entonces habría que mirar ese en XZ. A ver, la figura muestra una recta L1 en el espacio y una segunda, este es L1, y una segunda recta L2, listo, L sub 2, la cual es la proyección de L1 en el plano XY. Entonces proyecto aquí y cae a este punto, proyecto hacia arriba, cae acá. Listo. En otras palabras, los puntos en L2 están directamente abajo o arriba de los puntos de L1. Determina las coordenadas del punto P en la recta L1. A ver, entonces a usted le dio de acuerdo a esto. ¿Cómo le dio a usted? No lo escribió aquí. Está abajo, profe. 2, 1 y 4. Ah, perdón, arriba. 2, 1, 4. Entonces, sí, de acuerdo a yo lo vería aquí también, sería 2 en X, correcto, 1 en Y y 4 en Z. Listo, estamos de acuerdo. Por la proyección, es bajar perpendicular acá, por la proyección. Cuando haga un gráfico, sugerencia, porque como nosotros podemos manejar escalas, entonces siempre es mejor colocar aquí los numeritos a los cuales se refiere. Entonces, en este caso sería 1, 2, 1, 2, 3, ¿sí? Porque Listo. no todos pueden tener el gráfico, por eso pues lo estaba mirando aquí en el libro, porque no todo se sabe qué unidad se está manejando. ¿Listo? Bien. Listo, profe. Entonces la segunda dice, localice el diagrama. En el diagrama los puntos A, B y C, donde la recta L1 interseca el plano XY. Ah, ya. Es que aquí es la proyección, tocas en el dibujo. Este sí es más no cualitativo, sino cuantitativo. O sea, es como una descripción. Si este es el punto P, entonces la recta viene de esta manera y debe cortar acá el plano de alguna forma. Por aquí debe haber un punto. Entonces es ubicarlo de acuerdo a esta característica de la recta. Cuando usted mira esto, acá la recta le va a describir como una forma a partir del punto, y de estos puntos le está describiendo una forma o digamos, una dirección de movimiento que tiene la recta, ¿sí?
Entonces, aquí, por ejemplo, pues este podría ser el punto de corte. ¿Por qué? Porque este es el de la proyección, este es donde se intersectaría, este sería XY. Sería en este caso, se llamaría A, ¿cierto? Este sería, que usted lo tomó, correcto, más o menos es 1,3. Cuando viene Y, el plano YZ no lo corta por la forma como está. Y en XZ, cuando usted lo proyecta, ¿sí? Aquí, por la forma como está esta, tiene que darle más arriba de 4, o sea, no le podría dar este. ¿Sí Ah, es ok. claro? Sí, sí, ya entendí. Ahí Porque es que me estaba perdido ahí. este punto es 4, entonces este tendría que ser más. Este tendría que ser más, mayor a 4. Y en X, por la forma como está por la pendiente, tendría más o menos 2, que sería como la proyección aquí arriba. O sea, es como seguir proyectando. Miren, mire acá esta, ¿sí? Esta es la proyección. Recuerde que este puntito es la proyección de acá, de este que cae. ¿Listo? ¿Sí? Sí, Este profe. punto de aquí es proyección de este que viene acá. Ok. ¿Listo? ¿Qué Listo, pasa profe. acá? Aquí no cortan YZ, pero en la parte positiva, o sea, las coordenadas para Y y Z van a ser negativas. ¿Por qué? Porque él viene aquí, la recta viene, 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 y acá en el punto de corte su proyección va a ser acá. ¿Sí se da cuenta? Porque es que la proyección sí corta al eje X y al eje Y. Entonces, si corta al eje Y de una u otra forma aquí atrás, atrás pero abajo, no sé si Intersecaría. intersecta el plano YZ, pero en la parte negativa tanto de Y y Z. ¿Sí? En el octante, en el cuadrante de abajo para el plano YZ. En el cuarto cuadrante, si lo miramos así, porque este sería el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. O sea, efectivamente aquí no corta, pero corta es abajo. Por la proyección, mire, esta proyección viene acá. En algún momento de encontrar acá abajo el corte. Ahora sí, Sí, ahora sí, profe. más o menos. Para los demás, ¿quedó claro? Es por la proyección. Es que como le están dando esta proyección sobre el plano, significa que si hay aquí corte, en algún momento por aquí abajo debió cortar al plano YZ. Y su proyección es esta, que sería 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Entonces acá, Profe, sí, este ejercicio es el 43. es el 43, sí señor. Gracias. Observación es para todos, ¿no? Cuando estén estudiando es una recomendación que yo les hago. Yo sé que pues ustedes ya esta generación de ustedes no está acostumbrada a escribir mucho, pero es una recomendación para el futuro cuando estén ustedes repasando. Estos son ejercicios de la primera sección, imagínense. Cuando estén ustedes ya repasando para el examen final, pues hay que dar una lectura general de pronto y un repaso para todo. Cuando ustedes vengan aquí, es posible que en ese momento ya ni se acuerden qué había que hacer acá. Entonces yo les sugiero, pues de pronto si no quieren escribir todo el enunciado, pero por lo menos si escriban de qué se trata, hacer una descripción general del enunciado del ejercicio y de lo que tienen que hallar, para que ustedes cuando estén repasando no tengan que volver al libro a buscar cuáles eran las preguntas. Sugerencia para todos, eso funciona, ¿no? Pues para que lo tengan presente, pienso que les puede ser bastante útil, sobre todo más adelante, porque ahorita pues ustedes tienen fresco el tema, pero en 1 o 2 meses ya ni se acuerdan qué había que hallar en este ejercicio. ¿Listo? A mí me pasa, por ejemplo, yo que pues llevamos ya varios tiempo con este libro y con los ejercicios y de todos modos yo tengo que volver a mirar el enunciado para acordarme de qué se trata el ejercicio. ¿Listo? Bien. ¿Alguien más? Estaba hablando. Johan fue quien compartió el ejercicio, ¿cierto? Señora. Listo. Se me perdió el lápiz. Un momento. ¿Alguien más tiene ejercicio para compartir, para mostrar o después? Pues yo, profe, pero ya de la sección de hoy. Listo. Entonces vamos a trabajar primero el resumen. Denme por favor un minuto que perdí el lápiz. Ya lo encontré. Ya. Para escribir aquí en la lista quienes han participado porque
lo que ustedes participen todo, yo lo tengo presente. Olaya es el apellido de yo. Listo. Es el ejercicio 43. Listo, bien. Entonces, vamos a trabajar la parte de vectores, como es un repaso, yo pues tengo un documento, voy a cerrar acá, un documento que escribí hace algún tiempo y que lo he ido actualizando sobre vectores, rectas y planos. Son un proyecto que tenía hace algún tiempo de escribir unas notas de clase, pero bueno, lo he dejado ahí stand-by, pero sin embargo, pues este primer capitulito que es de repaso me sirve para esta parte. Entonces, si ustedes quieren, pues yo se los puedo compartir luego. Bueno, aquí era simplemente una introducción de lo que se va a trabajar acá en esta partecita. El sistema coordenado ya nosotros lo hemos hablado, de distancia, punto medio, pues esto es un ejercicio. Y ya viene aquí la partecita de vectores. Recuerden, este es un repaso, entonces yo lo que hago acá es como condensar un poco la información fundamental. ¿Listo? Entonces, bien, vectores en R2 y en R3 básicamente son los que nosotros vamos a trabajar en este curso, entonces yo no voy a entrar en la generalización, aunque si ustedes recuerdan de álgebra lineal, pues las operaciones, tanto suma, multiplicación por escalar y producto punto se pueden llevar a espacios con mayor número de dimensiones, pero pues nosotros acá vamos a trabajar en R2 y en R3. Entonces, básicamente nosotros lo que vamos a considerar como un vector es una representación de un elemento que tiene, aquí en este caso vamos a trabajar dos características principales, la magnitud y la dirección. La magnitud y la dirección, entonces son fundamentales. También se habla del sentido, pero normalmente el sentido se asocia a la gráfica, a la flechita. Entonces, en R2 y en R3 nosotros podemos decir hacia dónde apunta la flecha, pero ese hacia dónde apunta la flecha del vector, pues lo podemos caracterizar específicamente con la dirección. Entonces, por eso se utilizan esas dos características. ¿Qué notación normalmente se utiliza? Se utiliza la notación para el vector usando una letra que casi siempre es minúscula, con una flechita arriba, o una letra minúscula que se trabaja con negrilla. Aquí en este resumen que yo tengo, la notación que yo uso es la negrilla, ¿listo? Y utilizo estos símbolos, esos no son paréntesis, sino son como paréntesis angulares, ¿sí? Pareciera un ángulo. Entonces en R2 lo que vamos a tener es una pareja ordenada, ¿listo? Que se va a diferenciar del punto por la manera como se simboliza. Si nosotros escribimos esto, bueno, aquí no me deja escribir bien. Con paréntesis, aquí nos estamos refiriendo a punto, al punto hacia donde llega el vector, ¿listo? Desde el origen. Si utilizamos esta notación usando la igualdad, entonces vamos a considerar que esto es un vector. Si estamos en R2, pues son dos componentes. Si estamos en R3, vamos a hablar de tres componentes, una terna ordenada también. Entonces recuerden que es ordenada. ¿Qué significa que sea ordenado? Que siempre la primera componente va a corresponder, en este caso lo vamos a asociar al eje X, y la segunda componente al eje Y. Aquí pues hago la anotación, recuerden, este es un resumen que escribí hace algún tiempo, entonces lo que estoy diciendo acá es que se hace la anotación para diferenciar entre punto y vector. Para el punto se le coloca el nombre al lado, no se pone una igualdad, cuando estén leyendo pues este resumen si lo quieren, y creo que el libro también maneja esa misma característica. Se coloca el nombre al lado, generalmente se usa una letra mayúscula, y las componentes, y para hablar del vector estaremos hablando de, en este caso, la negrilla, y utilizo el igual para decir el vector y los paréntesis, pues para que se entienda bien. Geométricamente hablando, pues nosotros ¿qué vamos a tener como vector? Lo vamos a asociar a una flecha, sea en el plano o sea en el espacio. Pues un vector se asocia a una flecha en el plano o en el espacio, en el cual el punto final, ¿sí? Y el punto inicial del vector se caracterizan específicamente. Si no lo estoy considerando como punto inicial en el origen, entonces pues nosotros simplemente decimos, bueno, va del punto A al punto B. Y si decimos que va del punto A al punto B, recuerden que hay una magnitud y una dirección ante todo, entonces significa que ese segmento de recta que une A y a B va a ir orientado. Por eso se utiliza la flecha. Entonces, si me dan los dos puntos, entonces voy a hablar de que utilizo el vector que va de A hasta B y tengo la flecha. Es diferente el vector que va de B a A. ¿Por qué? Porque la dirección es opuesta, es distinta. Entonces, cuando yo tengo los dos puntos,
si el punto inicial del vector es A, x sub 1, y sub 1, z sub 1, y el punto final es sub 2, y sub 2, z sub 2. Entonces, si estoy en el espacio, pues el vector que yo voy a tomar es el vector AB. ¿Y cómo lo voy a obtener? De esta manera. Luego lo voy a escribir. Ustedes lo debieron encontrar en su resumen que hicieron para hoy. Esto básicamente se obtiene de hacer una resta entre dos vectores, ¿listo? Pero aquí, pues como todavía no se ha hablado de operaciones, entonces simplemente se dice, mire, si usted va a hallar el vector AB, lo puede llamar el vector A minúscula, como x sub 2 menos x sub 1, y sub 2 menos y sub 1, z sub 2 menos z sub 1, en donde el punto final es B y el punto inicial es A. La misma forma como se escribe el vector me va a decir eso. ¿Cuáles son las dos características principales que se van a mirar en ese vector? Nuevamente insisto, sea en el plano o sea en el espacio. Entonces, estamos hablando de la magnitud o norma del vector. Aquí pues generalmente utiliza la magnitud, pero si hablamos de norma también se refiere a lo mismo. Estamos hablando de que es, si miramos el segmento de recta, ¿sí? Lo que estamos haciendo es averiguando cuánto mide ese segmento de recta. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Como ya nosotros sabemos, utilizando pues una fórmula de distancia. Lo que pasa es que aquí lo que tenemos son las componentes del vector. ¿Listo? Entonces, como tenemos las componentes del vector, pues vamos a decir si el vector es b sub 1, b sub 2, que estamos en el plano, la norma del vector o la magnitud del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. En este caso, pues sería b sub 1 al cuadrado más b sub 2 al cuadrado. Ay, yo olvidé grabar la clase de alguien. Gracias. Se me ha olvidado. Gracias. Y si B es igual a B sub 1, B sub 2, B sub 3, pues entonces aquí la magnitud, pues lo que vamos a hacer es sumar la otra componente. Esto tiene mucho sentido geométricamente hablando, ¿listo? Yo creo que ustedes lo recuerdan. Yo omitiré aquí cosas, pero si ustedes tienen alguna duda, por favor, me lo dicen. Ahorita utilizamos un gráfico para describir. La dirección del vector, que es la otra característica, la vamos a asociar si estamos en el plano al ángulo de inclinación, ¿sí? O si estamos en el espacio a los ángulos directores. Entonces acá, la dirección del vector en R2 se asocia al ángulo de inclinación de la flecha respecto a una recta horizontal, de donde se puede obtener que θ es igual al cotangente de B sub 2 sobre B sub 1, siempre y cuando pues B sub 1 sea diferente de 0. Aquí, ¿qué vamos a tener presente? Si tenemos el gráfico acá, el vector, aquí no se ve bien la flechita, pero se está refiriendo, esta es la flechita, ¿no? Aquí está el vector. Este es el vector B, ¿listo? Si lo quieren mirar en negrilla, aquí en el gráfico no quedó como negrilla, entonces, no, aquí me va a ser complicado escribir aquí. Ya, estamos hablando del vector, entonces estamos hablando de este ángulo θ. Este ángulo θ, esta distancia de aquí, o esta magnitud, pues se puede asociar como un triángulo rectángulo. Entonces esto mide B sub 2, un cateto, el opuesto al ángulo, y este B sub 1. Entonces, pues simplemente tangente de θ es igual a B sub 2 sobre B sub 1, siempre y cuando pues B sub 1 no sea 0. ¿Qué hay que tener aquí presente cuando se trabaja con la tangente? Cuando se trabaja con la tangente, recuerden, miren lo que tenemos aquí. Si B sub 1 y B sub 2 tienen el mismo signo, ¿sí? Si tienen el mismo signo, es decir, estamos en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante, pues el ángulo θ, si no nos ubicamos bien, pues vamos a tener el problema de que el arcotangente pues nos va a dar la misma, ¿listo? O nos va a dar el mismo, o sea, la tangente de θ sería, para B sub 2 y B sub 1, cuando tienen el mismo signo, daría el mismo valor, el mismo numerito. Entonces tenemos que fijarnos bien en qué cuadrante estamos ubicados. Entonces, a veces para no tener ese problema, se utiliza en lugar de la tangente el seno y el coseno, porque el seno y el coseno en cada uno de los cuadrantes sí me determina o me define específicamente en qué cuadrante está. Entonces, pero pues la dirección es la θ. Entonces, θ puede ser este que está aquí, puede ser cualquiera que dé aquí giro. Entonces, el vector podría estar perfectamente en el cuarto cuadrante. Eso no lo determinan los signos de B sub 1 y B sub 2. Entonces hay que tener cuidado con eso cuando se trabaja con la tangente. ¿Qué pasa en el caso de R3? En el caso de R3 ya no podemos hablar directamente de, bueno, ¿qué ángulo? Aquí ya aparecen tres ángulos, que son los ángulos directores. Alfa, beta y gamma. A partir de esos ángulos directores, nosotros consideramos los cosenos directores. Entonces, los cosenos directores y los ángulos directores son los que nos proporcionan la dirección de un vector en R3.
¿Cómo los vamos a considerar? Lo vamos allá. Entonces, miren, coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. ¿Quién es alfa, beta y gamma? Ángulo con el eje X positivo. Aquí me faltó pues escribirlo, pero siempre se considerará el eje X positivo, beta el eje Y positivo y gamma el eje Z positivo. Entonces, si estamos aquí en el dibujito, observen, este de aquí de pronto no se ve bien, pero se refiere acá a alfa, el ángulo del vector con relación al eje X, beta, el ángulo del vector con relación al eje Y positivo, y gamma sería esto. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos, voy a intentar pintarlo acá. Voy a mostrarlo con el de arriba. Observen, para mirar el ángulo, nosotros lo que hacemos aquí es una proyección. Esa proyección, cambiemos el colorcito aquí. Nosotros aquí tenemos un triángulo rectángulo. Si ustedes se lo imaginan en su habitación o en el sitio donde estén, pues es como la caja rectangular. De la diagonal de esa habitación, pues será el vector, nos escribirá el vector, y si trazamos acá una proyección desde la cabeza del vector hasta el eje Z, aquí vamos a tener un ángulo recto. Entonces observen una cosa, esto de aquí, esta distancia, este cateto, ¿sí? Este cateto adyacente a ese ángulo, gamma, pues va a ser B sub 3. Entonces, el coseno de gamma va a ser el cateto adyacente B sub 3 sobre la hipotenusa, que sería la magnitud del vector. Entonces, de ahí es donde viene la expresión que escribí yo acá. Para gamma, B sub 3 sobre magnitud de B. De igual misma forma se trabaja para coseno de alfa y coseno de beta. Entonces, así hallamos nosotros los cosenos directores. Aquí, por ejemplo, si vamos a tomar acá perdón, me voy aquí. El triángulo que vamos a considerar es este. Mírenlo aquí. Aunque no parezca, este es ángulo recto. No se mueva, por favor. Este es un ángulo recto. ¿Listo? Ese es un ángulo recto. Este es un cateto opuesto al ángulo y este sería el cateto adyacente, B sub 2, sobre la magnitud del vector, nos proporciona coseno de beta. Y de la misma forma, lo que pasa es que aquí es más difícil para mirarlo, pero, de pronto no se ve bien por la forma como está el dibujito, pero aquí estaría el otro cateto opuesto. Aquí sería el ángulo recto y le pasa igual. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza o por qué nosotros trabajamos con los cosenos directores? Porque resulta que si nosotros formamos un vector U, donde la primera componente es el coseno de alfa, la segunda componente el coseno de beta y la tercera componente el coseno de gamma, este vector es un vector que termina siendo unitario, es decir, tiene magnitud 1. O sea, nosotros hacemos coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma, eso nos da 1. Entonces, en ocasiones, en lugar de hablar de los ángulos, cuando necesitamos determinar la dirección de un vector, nosotros lo que hacemos es hablar de los ángulos, de los cosenos directores. De la misma forma, como les decía, pasa acá. Entonces aquí, si nosotros formamos el vector, creo que lo escribí yo más adelante, pero lo voy a escribir acá. Si nosotros aquí en R2 tomamos el coseno, el vector formado por coseno de teta, seno de teta, ese vector termina siendo, al mirar aquí las componentes y escribir qué es el coseno de teta, aquí va a ser B sub 1 sobre magnitud de B, coma, B sub 2 sobre magnitud de B. ¿Listo? Entonces, este vector U, que está aquí en dos componentes, escrito de esta manera, usando el coseno y el seno, nos proporciona la dirección, un vector unitario con la misma dirección del vector B dado. Ese vector unitario pues puede ser un vector aquí de magnitud 1. Vector acá, este sería U. ¿Listo? Y este sería B. Bueno, aquí asumiendo pues que la magnitud de B es mayor a 1, ¿no? Tendríamos este caso. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros acá. Entonces, esos vectores normalmente para problemas ya de aplicación, cuando necesitamos una dirección específica, un vector director, lo que hacemos es considerar un vector de esta forma, o de esta forma con el coseno y el seno del ángulo, o acá en R3 con los cosenos directores para proporcionar la dirección del vector, en lugar de trabajar con los ángulos, ¿no?
Los ángulos normalmente se usan ya cuando es un problema ya específico de orientación. Entonces me dicen, no, es que hay utilizar la longitud y la latitud pues para ya una orientación específica. De lo contrario, normalmente se utilizan los cosenos. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, Señor. qué pena sea que podría repetir lo último que dijiste, es que se me fue el internet por un momento. ¿Lo último en cuanto a qué? ¿Los cosenos directores? Sí, señora, profe, por favor. Ya, lo que les decía yo es que normalmente en los problemas, y aquí en lo que vamos nosotros a trabajar casi siempre, no trabajamos con los ángulos, sino trabajamos es con los cosenos directores, o con los cosenos de esos ángulos directores. Los ángulos normalmente se utilizan ya es para una ubicación espacial específica, pero si utilizamos los cosenos no vamos a tener problema porque observen que los cosenos directores están asociados específicamente a las componentes del vector, B sub 1, B sub 2, B sub 3. Entonces, si yo conozco los ángulos, puedo hallar los cosenos directores y a partir de los cosenos directores puedo hallar las componentes del vector, claro, sabiendo también la magnitud del vector. O al contrario, si yo conozco las componentes del vector, pues puedo hallar la magnitud del vector y puedo hallar los cosenos directores que me proporcionarían los ángulos directores. Entonces, todo ya dependerá de qué utilice yo, si necesito las componentes, si necesito magnitud y ángulos directores o magnitud y cosenos directores, depende del problema en el cual yo esté trabajando, el que quiera resolver. ¿Listo? Bien. Listo, profe, gracias. Algo importante acá para mencionar, yo insisto en esto porque pues nosotros estamos haciendo es un resumen, como estamos haciendo un resumen pues vamos a saltar cosas. Entonces, algo acá a tener presente son los vectores unitarios. ¿Recuerdan estos vectores unitarios? Esta es una base canónica para R3 o para R2 si estuviésemos considerando solo I y J. Aquí yo pues para el ejemplo lo coloqué casi todo en R3, pero se puede llevar a R2, al plano, el conjunto de vectores en el plano o conjunto de vectores en el espacio, entonces lo podemos asociar. Entonces, esta es una base canónica, ¿sí? Que son tres conjuntos, son tres vectores cuya magnitud es 1 y tienen una característica particular y es que ellos son perpendiculares entre sí. Sumado a eso, cualquier vector de R3 se puede escribir como una combinación lineal de vectores I, J y K, utilizando las operaciones, multiplicación por escalar y suma. Entonces, si yo tengo el vector B sub 1, B sub 2, B sub 3, yo a ese vector lo puedo escribir como el escalar B sub 1 multiplicado por el vector unitario I, más el escalar B sub 2 por el vector unitario J, más el escalar B sub 3 por el vector unitario K. Entonces, esto es lo que se llama, para que lo recuerden, una combinación lineal, ¿sí? Una combinación lineal de los vectores unitarios I, J y K. Ellos me proporcionan una base para el espacio. Entonces, ¿qué significa que sean bases? Recuerden que son linealmente independientes y generan al espacio. Y esta es una base ortonormal, ¿por qué? Porque son base y además su magnitud, la magnitud de ellos es 1 y son orto porque son perpendiculares entre sí. ¿Sí? El ángulo entre ellos es de 90 grados, entonces eso no nos sirve mucho. Y a partir y lo otro comentario, pues es lo que les explicaba yo aquí arriba. Entonces, la definición de los cosenos directores de un vector B permite obtener un vector unitario U con la misma dirección del vector B, dividiendo cada una de las componentes de B por la magnitud de B. Entonces, este vector que está aquí, si yo tomo cada una de las componentes del vector y lo divido entre su magnitud, va a ser un vector unitario que tiene la misma dirección del vector B. Entonces, en ocasiones, esto también es útil. A partir de acá, no recuerdo si lo puse más abajo, pero lo voy a escribir aquí por si acaso, usando las operaciones entre vectores, nosotros podemos decir que el vector B nosotros lo podemos hallar como la magnitud de B, esto es un escalar, multiplicado por el vector U. Yo aquí voy a ponerle la flecha porque no puedo hacer el negrilla, ¿no? Pero este es el vector U. Entonces, así, si conozco la magnitud y conozco el vector unitario, o sea, la dirección, un vector que tenga la misma dirección del vector B, pues yo a partir de su magnitud y de ese vector director, puedo hallar el vector B. Aquí está ese vector B. ¿Listo? Entonces, en algunos problemas esto es bastante útil. Más adelante, cuando se hable de operaciones, pues yo creo que lo vuelvo a mencionar. Bueno, aquí lo que escribí básicamente son
son un par de ejemplos para determinar vectores unitarios con la misma dirección del vector que me están dando. Entonces, si me dan el vector, como lo decía acá en el comentario, obtener un vector unitario con la misma dirección de él, pues lo que hacemos simplemente es hallar la magnitud del vector. Miren, magnitud del vector, espero no haberme equivocado. Entonces es 1 al cuadrado, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Entonces haciendo la operación ahí, entonces tenemos 1 más 5, más 10, 1 más 4 más 16, entonces vamos a tener raíz de 21. La magnitud del vector sería raíz de 21. Eso significa que el vector u va a ser, pues tomar cada una de las componentes del vector y dividirlo por la magnitud. Aquí lo escribí de esta forma, pero perfectamente lo habríamos podido escribir de esta manera que está aquí arriba, ¿listo? Entonces, aquí vamos a ir combinando las notaciones. No hay ningún problema cuando ustedes lo estén escribiendo, el asunto es escribirlo bien. Esto es diferente, esta notación es diferente a esta, aunque me representan lo mismo. ¿Por qué hago la aclaración? Porque a veces cuando ustedes están escribiendo o he encontrado errores de escritura, entonces para que lo tengan presente, que escriben el vector de esta forma, vamos a ponerlo así, y escriben 1 sobre raíz de 21 y 2 sobre raíz de 21 j y menos 4 sobre raíz de 21 k. Esto no tiene sentido. ¿Listo? Bueno, aquí esto es una S, se transformó. Entonces, para que lo tengan presente, esto está mal escrito. O se escribe así, o se escribe así, pero no combinado. Entonces, por favor, para que lo verifiquen, yo voy a borrar esto porque de pronto hay confusión, pero lo he encontrado y está mal escrito. Entonces, por favor, uno de los dos. Entonces, acostúmbrense, como aquí el objetivo no es solo aprender cosas de matemáticas, sino además aprender a expresarnos y a mostrar nuestro trabajo bien escrito, pues en lo posible trataremos de hacerlo, ¿no? Espero que lo haga. Y pues yo haré las observaciones correspondientes con eso. Si me escriben eso, pues eso no tiene sentido en matemáticas, entonces hay que tener cuidado. En este de acá, ya nos dan el ejemplo, nos dicen, bueno, no, nosotros necesitamos un vector que tenga magnitud 3, pero ese vector que tiene magnitud 3 debe tener la misma dirección que tiene un vector que va desde el punto A hasta el punto B. Nos están dando esas condiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El vector debe tener magnitud 3. Entonces, para cierto vector ABC, que no sabemos quién es, su magnitud debe ser 3. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Cierto vector B, ABC, él debe tener magnitud, aquí lo llamé W. Voy a utilizar la misma letra. Tiene que tener magnitud 3. Eso es lo que me está diciendo el problema. No sabemos quiénes son las componentes, necesitamos encontrar ese vector. Tiene magnitud 3, pero ¿qué sabemos? Que si acá tenemos un vector que va desde el punto A hasta el punto B, ese vector W debe ser uno que tenga la misma dirección. Ahora no sabemos si esta magnitud de AB es más grande o más pequeña. Perfectamente el vector W podría ser este. ¿Listo? Bueno, bien hecho. Cualquiera de los dos. El asunto es que la dirección es la misma. Bien, me dice eso, ¿cierto? Misma dirección. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es primero hallar la dirección del vector AB. ¿Cómo? No nos vamos a poner a hallar los ángulos directores, porque en realidad, pues nosotros ya sabemos que para hallar un vector podemos utilizar esto. Como necesitamos ese vector. Entonces podemos utilizar esto. Entonces no nos vamos a poner a hallar los ángulos directores, sino lo que hacemos es hallar los cosenos directores. ¿Cómo? Utilizando esto. Entonces yo voy a hallar primero esa dirección, ese vector con la misma dirección. Voy a hallar un U que tenga esa misma dirección. Vamos a hallar ese U aquí. ¿Listo? Con la misma dirección. Miren, todos ellos tendrían la misma dirección. Entonces hallamos U. ¿Cómo vamos a hallar U? Entonces primero hallamos el vector AB. Entonces el vector AB, recuerden lo que se escribe arriba, entonces va a ser x sub 2 menos x sub 1, o sea, 2 menos 1, 1. Y sub 2 menos y sub 1, 1 menos menos 2, o sea, 3. Y z sub 2 menos z sub 1, menos 2 menos 3, menos 5. Hallo la magnitud. Listo, entonces hallé la magnitud. Si no me equivoqué, acá la magnitud me dio raíz de 35. Entonces de aquí se concluye que el vector que se busca tiene la dirección, no es el vector que estoy buscando,
sino que he encontrado la dirección de este vector, de ese vector que estoy buscando. La dirección es la misma que tiene este, en la misma dirección, nos falta mirar la magnitud. Entonces sería 1 sobre raíz de 35, 3 sobre raíz de 35, menos 5 sobre raíz de 35, es un vector unitario que tiene la misma dirección del vector que yo estoy buscando, que llamé W. Ahora, ¿qué hago? Pues como yo necesito que la magnitud de ese vector que estoy buscando sea 3, la magnitud de U es 1, pues si yo multiplico acá por 3, me va a dar un vector ya con esas características. Entonces observen, W va a ser igual a la magnitud del vector que necesito por el unitario en esa misma dirección, que fue lo que les comentaba aquí. Entonces esta expresión nos va a servir para describir movimientos, en este caso con una dirección específica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo sé que de pronto acá estoy involucrando más cosas de lo que dice el libro en la sección, pero pues me parece importante porque en el libro trabajan no hablan todavía ahí de los cosenos directores, si no me equivoco, lo hablan más adelante, pero pues aquí me parece útil de una vez irlos mencionando, ¿listo? Entonces para que lo tenga presente, aquí pues agregué algunas cosas. Hasta aquí preguntas, dudas. Bien. Por el momento no. Listo. Bien, entonces ya entramos a hablar de las operaciones entre los vectores. Hoy vamos a trabajar las dos primeras haciendo algunas aclaraciones y unas descripciones geométricas. ¿Listo? Esas no las tengo acá, pero pues lo voy a escribir en una pizarra para que les quede el resumen. Igual, nuevamente insisto, pues ustedes ya también trabajaron su resumen, recordando lo de área. Entonces, las operaciones entre vectores en realidad son 4, las que nosotros se definen acá y se trabajan acá, las 4 operaciones entre vectores: suma, multiplicación por escalar, producto punto, ¿sí? O producto punto se llama acá, o producto escalar, cualquiera de los dos nombres, o producto cruz o producto vectorial, cualquiera de los dos nombres. ¿Listo? Hoy vamos a describir la suma, a recordar la suma y la multiplicación por escalar. Entonces, la suma y la multiplicación por escalar nosotros la podemos hacer entre vectores con cualquier número de componentes. En particular, las que vamos a considerar aquí, 2 componentes o 3 componentes. Yo acá en el documento lo escribí para 3 componentes, pero recuerden, se puede asociar pues a cualquier número de componentes de vectores. ¿Qué es lo que hay que tener presente? Que si yo voy a sumar vectores en R2, o sea, con 2 componentes, espacio vectorial de vectores de 2 componentes, los 2 elementos o los elementos que yo voy a sumar deben tener el igual número de componentes. De lo contrario, la suma no estaría definida allí. ¿Listo? Entonces, si estamos en 3 componentes, o sea, en R3, en el espacio, pues los vectores deben tener 3 componentes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues yo voy a tomar mis 2 vectores en R3, en el espacio vectorial de 3 dimensiones, y voy a sumar. ¿Cómo voy a sumar? Componente a componente. Entonces, B sub 1 más W sub 1, B sub 2 más W sub 2, B sub 3 más W sub 3. ¿Qué característica tiene esto? Observen que el vector que yo obtengo está también en el espacio, o sea, es un vector de 3 componentes. Eso significa que la suma es cerrada para, o mejor, el conjunto, el espacio vectorial de vectores de 3 componentes es cerrado para la suma. Y en general, para cualquier vectores de n componentes, el espacio es cerrado para la suma. ¿Listo? La suma pues tiene unas propiedades específicas. Aquí yo las numeré, en el libro ustedes también las van a encontrar. Entonces, la suma de vectores es conmutativa. Primero, pues es cerrada para la suma, o sea, la suma de 2 vectores de 2 componentes es un vector de 2 componentes. La suma de 2 vectores de 3 componentes es un vector de 3 componentes. La suma de 4 vectores es un vector de 4 componentes. La suma de 2 vectores de 4 componentes es un vector de 4 componentes. Y así de manera sucesiva, o sea, es cerrado para la suma. También la suma es conmutativa. Da lo mismo sumar U más B que B más U. Es asociativa, no importa en el orden en que yo esté sumando los vectores, siempre el resultado me va a dar el mismo. Esta suma, así como está definida, tiene un elemento neutro o elemento 0, que en este caso pues es el 0, observen que lo puse en negrilla, con componentes 0, 0, 0.
tiene un elemento que cumple ese elemento que pues al sumarlo con cualquier vector siempre me da ese vector, o sea, es un elemento nulo, no lo afecta bajo la suma. Y también existe un elemento opuesto, el elemento, aquí se me fue una S de más. Entonces, para cualquier vector que yo tenga en el espacio, en el conjunto de vectores, existe un elemento opuesto, tal que, ¿qué hace ese elemento opuesto? Que si yo lo sumo al elemento dado, me da el elemento nulo que tengo aquí, el 0. ¿Listo? Entonces, se cumplen esas 4 principales propiedades, más la de arriba, es, para la suma. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Es un recorderis, aquí empieza todo a fluir lo que ya aprendieron en álgebra lineal y en física también lo trabajaron. Multiplicación por escalar. Multiplicación por escalar, ¿qué me está diciendo? Mire, tome un vector y tome un escalar. Cuando hablamos de escalar nos estamos refiriendo a un numerito. Ese es un número, no tiene dirección, no, es un numerito, número que puede ser real o complejo. Nosotros en cálculo trabajamos con reales. ¿Listo? Pero esto también está definido ¿para qué? Para complejos. Pero nosotros acá estamos hablando de que este escalar es un escalar real. ¿Listo? ¿Y qué es lo que nos está diciendo acá? Que la multiplicación por escalar lo que va a hacer es tomar ese escalar y multiplicarlo por cada una de las componentes del vector. ¿Listo? Entonces alfa por p es igual a alfa b sub 1, alfa b sub 2, alfa b sub 3. Y también tenemos pues 4 propiedades. ¿Listo? Bueno, en realidad son 5. ¿Por qué? Porque los vectores, el conjunto de vectores en Rn en general, es cerrado para la multiplicación por escalar. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un vector de 3 componentes y lo multiplico por un escalar alfa, el resultado es un vector de 3 componentes. No se sale del conjunto. No es que si yo tome el alfa y lo multiplico por el vector de 3 componentes me dé uno de 5. No. Está dentro de ese conjunto. Entonces es cerrado para la multiplicación por escalar. Y sumado a esa propiedad de cerradura, pues tenemos estas otras 4 propiedades fundamentales. Si tengo 2 vectores D y W del mismo, tienen que estar en el mismo conjunto, y escalares, en este caso números reales, alfa y beta, entonces se tiene que hay asociatividad para la multiplicación por escalar. Alfa por beta, que esto es un escalar multiplicado por el vector B, lo mismo que decir alfa multiplicado por el vector que se obtiene de hacer beta por B, o es lo mismo que decir beta multiplicado por el vector que se obtiene de hacer alfa por b. Entonces, en ese caso, siempre nos va a dar el mismo vector. También va a haber un elemento neutro en los escalares, que es el elemento alfa igual 1, tal que la multiplicación por escalar de ese 1 con un vector b me da el mismo vector. Entonces, hay un elemento neutro para la multiplicación por escalar. Y hay 2 propiedades de distributiva. La distributiva para la suma de escalares, observe, si yo tengo 2 escalares y los sumo y hago la multiplicación por escalar, me va a dar el mismo vector que si distribuyo los escalares con el vector. Entonces, alfa por b más beta por b. O hay distributividad para la suma de vectores. Entonces, aquí es suma de escalares, suma de vectores. Entonces, alfa por la suma de los vectores b más w va a ser lo mismo que decir alfa por b más alfa por w. Entonces, tenemos estas 4 propiedades. Entonces recuerden que si yo tengo un conjunto de vectores con la suma y la multiplicación por escalar definida de esta manera y que cumpla con esas 10 propiedades, 4 aquí más la cerradura, 4 aquí más la de cerradura, eso es un espacio vectorial. ¿Ya recuerdan esa parte? Entonces, en los espacios vectoriales se cumplen un montón de propiedades y por eso pues es que nosotros podemos utilizar estos vectores definidos de esta manera pues en la aplicación para el cálculo que estamos nosotros haciendo, porque se cumplen esas propiedades y a través de estas propiedades se cumplen muchas más, que luego iremos recordando acá. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, ahí en el libro para esta parte, ¿señor? No, profe. Listo. En esta parte, pues ahí en el libro ya les describen algunos ejercicios para utilizar esas propiedades y utilizar esas definiciones. Antes de seguir, bueno, aquí yo lo que hago, porque pues aquí como nuevamente insisto, esto es un resumen, pues yo de una vez definí todas las propiedades, ¿listo?
Pero antes de seguir de esta parte quiero hacer, no sé si abrí el OpenBoard, creo que no. No lo había abierto. Una característica, una descripción geométrica, que aquí pues en el libro lo hacen, que nos puede servir para más adelante. Un momento lo trabajo aquí en la carpeta de vectorial. Un nuevo documento. ¿Qué es lo que tiene que ver como la descripción geométrica de lo que nosotros estamos haciendo? Pues yo lo voy a hacer acá pues para el plano, por facilidad para el gráfico, ¿sí? Y tiene que ver, voy a utilizar acá la suma con la suma. Geométricamente hablando, haciendo el gráfico. Entonces voy a utilizar aquí vectores, entonces me dice, mire, yo tengo el vector U y el vector B. Vamos a suponer que son ellos. Vector U, vector B. Esto ustedes ya lo han hecho antes, aquí simplemente lo estamos recordando. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, nos están diciendo, vamos a sumar. Entonces, geométricamente hablando, pues si yo tengo el vector U y tengo el vector B, yo puedo obtener las sumas vectores de manera gráfica. Dos formas. Una, me dice, mire, yo voy a sumar el vector U y el vector B. Entonces me dice, no, pues tome a U y apenas termine U, haga, aquí lo voy a hacer a mano, voy a tratar de que no me quede tan torcido. Ponga el vector B después de U. Entonces es como si yo tomara este vector y lo moviera aquí. Y el vector que une el punto inicial del vector U hasta el punto final del vector B, ese voy a ponerlo aquí ya, usando un segmento acá del gráfico. Este vector que está aquí es la suma de U más B. Entonces geométricamente yo puedo hallarlo así. ¿Cuál es la otra forma? Pues la otra forma es que es la diagonal de un paralelogramo. ¿Cuál es? Pues que si yo tengo acá el vector U y tengo aquí el vector B, yo lo que puedo hacer es formar un paralelogramo cuyos lados pues adyacentes sean ellos dos. Entonces es como si yo tomara acá, estoy haciendo mal, entonces no me va a quedar muy bien, pero esto me quedó horrible. A ver, acomodo esto mejor. Entonces, simplemente uno forma el paralelogramo, bien hecho, por supuesto. Y la diagonal es la suma. Entonces, el significado es el mismo, observen. Aquí yo estoy trabajando, está hablando de la diagonal, o aquí simplemente digo, no, después de U coloco B y la suma pues es punto inicial de U hasta el punto final de B. U más B. Entonces pues aquí uno habla de que es la diagonal del paralelogramo para obtener esa suma. ¿Listo? Si estamos hablando de multiplicación por escalar, voy a ponerlo acá. Para asociarlo gráficamente. Entonces yo puedo decir, no, yo tengo mi vector U, este es U. Aquí otra vez voy a acudir al pulso, entonces espero no equivocarme. Entonces vamos a mirar cómo sería, tengo alfa, cómo sería alfa por U y las posibilidades que tengo. Entonces yo podría tener, no, tenemos segmentos porque puedo tener que este es alfa por U, ya ahorita le pongo flechas para que se den cuenta, alfa por U. Aquí no he hecho nada extraño. Son segmentos lo que dibujaba ahí, pero ahora sí pongámosle la flecha. Entonces yo podría decir, no, alfa por U puede ser este. Estos son alfa por U. Entonces alfa por U podría ser este, o puede ser este, o puede ser este, o puede ser este. Entonces, ellos van a tener una característica de dirección sí, y magnitud con base en U.
y depende de ¿quién? De alfa. Entonces, si estamos hablando de este primero, ¿qué característica tiene alfa para que dé así? O sea, el dibujito nos quede de esta forma. ¿Cómo es alfa? ¿Quién me dice? ¿Sí recuerdan esa parte? Entre 0 y 1. Perdón, no escuché bien. Que sea entre 0 y 1. Debe ser positivo, pero más pequeño que 1. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo este alfa es disminuyendo la magnitud del vector que tenía antes, hace que sea más pequeño, y además conserva la dirección, no la cambió. ¿Listo? Eso significa que entonces para que me dé este gráfico con relación a U, recuerden, este es alfa por U. ¿Qué habrá pasado acá? ¿Cómo es alfa aquí? ¿Cómo es alfa aquí? Mayor que 1. Mayor a 1. Mayor a 1, se escucha pasito, la primera persona que habló se escuchó, sí, perdón, Sí, sí, profe, mayor a 1. Qué pena. es que se escuchó lejos, listo, mayor a 1, muy bien. Cuando me da este, ¿qué habrá pasado con alfa? Está entre -1 y 0. El -1 hace que la dirección cambie y que esté entre -1 y 0 en valor absoluto me está diciendo que la magnitud es más pequeña que 1, o mejor, más pequeña que la magnitud de U. Entonces me cambia la dirección a la opuesta y además le disminuye la magnitud. Y en este último, que voy a ponerlo aquí arriba porque aquí quedó mezclado. Menor a -1. Menor a -1. ¿Listo? La magnitud aumentó y le cambió la dirección a la dirección opuesta. Yo traté de dibujarlos acá, si se dan cuenta. ¿Qué otra característica hay entre este vector y los otros 4? ¿Qué podemos decir? Gráficamente, por lo que ustedes ya saben de lo anterior y de geometría. ¿Qué podemos decir de este vector U con relación a alfa U? Que tienen la misma dirección. Son paralelos. No tiene la misma dirección, ojo, porque este está cambiando, la flechita va apuntando hacia otro lado. Son paralelos. A pesar de que apunten hacia abajo, digamos, o la dirección opuesta a U, los 5 vectores ellos son paralelos, independiente de eso. Luego vamos a hablar en las siguientes clases cuando hablemos de producto punto, que creo que es la clase de mañana, producto escalar o punto, de la descripción de ángulo entre vectores, y ahí nos vamos a dar cuenta que la definición nos va a decir que estos vectores son paralelos. ¿Listo? Entonces, geométricamente hablando, visualmente, nosotros podemos darnos cuenta qué efecto hace el escalar, sobre el vector. ¿Listo? Ay, no puedo creer que ya son las 12:30. Bien, voy a finalizar acá esta partecita utilizando esto, pues para mostrar cómo hallar o cómo se halla el vector entre A y B, entre dos puntos. ¿Listo? Aquí cuando nosotros tenemos esto, nosotros podemos hablar de la resta entre dos vectores. La operación en realidad es suma y la otra operación es multiplicación por escalar. Pero aquí pues nosotros tenemos la resta entre vectores, nosotros podemos hacer resta de vectores. Básicamente la resta de vectores, al igual que en los números reales, lo que hacemos es sumar el opuesto del otro vector. Bien, yo aquí he olvidado las flechas, listo, pero tengan presente, estamos hablando de vectores, es que a mí se me olvida. Aquí no lo puedo escribir en negrilla. Recuerden que todos estos son vectores. ¿De acuerdo? Bien, aquí igual. Entonces, esto es el opuesto. Entonces, si nosotros miramos acá, voy a pintarlo con verde, voy a utilizar el mismo gráfico de aquí, pero con verde. Entonces, me está diciendo, mire, voy a hallar U menos B. Entonces, de acuerdo a U menos B, ¿qué hace cuando el alfa es negativo? Cuando el alfa es negativo, lo que hace es cambiarle la dirección. Como no estamos afectando, el alfa es -1, ¿sí? No, en valor absoluto no está cambiando con relación al vector original, estamos cambiándole la dirección, entonces es como si tomáramos aquí menos b. Entonces es como si yo tomara acá el vector
Lo estoy haciendo a ojo. ¿Sí se alcanza a ver con ese color? ¿Sí se ve diferente? ¿El verde? Sí, señora. Listo. Entonces yo estoy pintando aquí a menos b. Este de aquí sería menos b. Y puedo hacer lo mismo de la regla acá o colocar acá el otro vector u. Entonces, como es regla paralelogramo, lo puedo utilizar. Entonces digo, bueno, pues si yo pinto aquí, bien hecho, por supuesto, para completar el paralelogramo, y aquí igual, no cogí mal la ubicación para este. Entonces, ¿quién sería mi resta? Sería esta de aquí. Este vector de aquí va a ser u menos b. Entonces, si lo miran dentro del paralelogramo, es como si tomaran la otra diagonal. La otra diagonal. ¿Cómo saber si u menos b o b menos u este es b? Yo no lo puse. U menos b o b menos u. Porque la resta llega a la cabeza del vector del cual se está restando. Entonces, esta es verde. Aquí llega la flecha. Esta es la flecha. Este de acá en verde es u menos b. Entonces, utilizando el paralelogramo, nosotros podemos, la diagonal que parte del punto común de los dos vectores, ¿sí? Es la suma. Y la otra diagonal que parte desde el vector que se está restando hasta la cabeza del vector del cual se está restando, es la resta, u menos b. Entonces, geométricamente nosotros podemos tener eso. Esto ocurre en todo el espacio. Entonces, cuando ya tenemos el espacio, voy a tratar de pintarlo aquí, que aquí de pronto se ve mejor. Yo tengo dos puntos, el punto A, el punto B, y quiero hallar el vector entre ellos, en este caso el vector AB. Bueno, me tocó mover ese punto porque no me quedó, el pulso no me dejó pintarlo bien. Este es el vector AB. ¿Listo? ¿Por qué nosotros hacemos las componentes del punto B menos las componentes del punto A? Porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es esto. Estamos tomando este vector y este vector. Este es el origen. Tengo el vector acá y este vector. Este vector de aquí es el vector OP. OP. ¿Listo? Y este de aquí es el vector OA. ¿Y quién es AB? AB, observen que es la resta, esta de acá va a estar llegando a B, entonces esto va a ser el vector OP menos el vector OA. Entonces por eso nosotros decimos punto final menos punto inicial, pero en realidad no es que se saque así coloquialmente, no, eso tiene que ver con los vectores, con la parte geométrica que estamos haciendo. Es una resta de vectores. En realidad aquí, lo que pasa es que uno habla de A menos B, pero perdón, de B menos A, pero en realidad no es que sea B menos A, sino es el vector cuya cabeza está en B, menos el vector cuya cabeza está en A, o sea, punto de llegada es A o llegada es B. ¿Listo? Entonces, esto me parece importante porque más adelante cuando estemos trabajando algún problema, nos está describiendo el por qué es esta resta y no la otra. ¿Listo? Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces cambian la dirección. En lugar de hacer AB, hacen BA. Y en un problema de aplicación están cambiando totalmente. Si estuviésemos hablando de derivadas y de razón de cambio, estaríamos hablando de, en lugar que nos dé una razón de cambio positiva, podría dar una razón de cambio negativa porque estamos en otra dirección. O sea, que hay que tener cuidado. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. La otra partecita acá de aplicación, muestran un problema de aplicación. Yo aquí pues también en mi resumen también lo tengo. Voy a ocultar acá un momento. Parece que lo tengo más adelante. Es cómo utilizar la suma de vectores para resolver un problema. Esto ya ustedes lo han hecho en física, aquí no hay nada extraño. Entonces aquí es muy parecido
sino casi igual, creo. Bueno, creo que los ángulos son distintos, pero la descripción es igual. Tengo una masa, está sostenida por dos cuerdas, ¿sí? Dos cuerdas en ángulos específicos 70 y 30, y la idea es determinar esas tensiones que no se conocen, ¿sí? Nos están dando las direcciones de inclinación acá, nos están diciendo cuánto pesa M, esa masa, cuánto es esa masa, perdón, de cuánto es esa masa, que es de 100 kilogramos, no el peso, sino me están diciendo es cuánto es la masa, y me piden hallar las tensiones. Cuando me piden hallar las tensiones, yo aquí no voy a escribirlo porque ya en el libro hay un ejemplo muy parecido. Sí quiero aclarar, es dependiendo de la pregunta, hay que saber qué se responde. No se pide la magnitud de las tensiones, ojo, se está pidiendo es las tensiones. Cuando me dicen, halle la tensión, T sub 1 y T sub 2, lo que me están pidiendo es el vector tensión. Entonces, cuando yo resuelvo acá, debo dar los vectores. Debo dar los vectores teniendo en cuenta los ángulos. Aquí me faltaron los grados. En este caso, los ángulos los están dando en grados. Hay que también tener cuidado cuando estamos resolviendo un problema de ver si estamos trabajando con grados o estamos trabajando con radianes. Dependiendo de la aplicación hay que tener cuidado. Sobre todo cuando pues, se usa la calculadora, ¿no? Porque en la calculadora tienen que fijarse que el modo esté correcto. En este caso es un problema donde está trabajando grados, entonces pues hay que fijarse que en la calculadora para ya dar el valor de lo que me piden, pues tiene que estar en DEC, en la modo DEC. Si resulta que necesito de pronto una razón de cambio, necesito algo distinto, luego lo veremos, pues ahí ya yo tengo que trabajar en radianes, tengo que fijarme en eso muy bien, entonces tienen que fijarse en eso para no cometer errores. Pero aquí cuando me piden las tensiones, aclaro acá, no piden la magnitud, piden la tensión. Al pedir la tensión, las fuerzas son vectores. La magnitud de la fuerza es otra cosa. La magnitud de la fuerza es un escalar. Bien, pues quería hacer esa aclaración acá dentro de los ejercicios. Entonces ahora sí, pues vamos con los ejercicios que tienen planeados. Profe, Señor. yo tenía una pregunta y era ¿por qué una de las tensiones es negativa cuando se hace el desarrollo? ¿Cómo así negativa? Si digamos ahí, T2 es igual a menos... Eso. Muy bien, claro, gracias. Cuando me dan una configuración de estas, como la muestra en el libro, yo tengo que asociarle un marco de referencia siempre. Porque nosotros tenemos, aquí no hay marcos de referencia. Yo puedo establecer mi marco de referencia y decir, no, para mí el 0, mi marco de referencia es este. Podría ser. Entonces, ¿qué significa eso? Marco de referencia, entonces digo, mire, si yo estoy asociando acá un marco de referencia, estoy diciendo, mire, para mí esto es X y esto es Y, y esto es X positivo, y esto es Y positivo. Pero podría ser perfectamente que el Y positivo se tome hacia abajo o que el X positivo se tome hacia la izquierda. Esto es poco probable, pero puede ser. Eso significa que cuando tengamos las tensiones tenemos que fijarnos que el marco de referencia nosotros lo establecemos. Entonces yo podría establecer mi marco de referencia aquí o puedo establecer mi marco de referencia en la masa, que normalmente como estamos analizando la masa, pues casi siempre uno lo coloca es en términos de aquí la cuestión de la masa. Entonces uno dice, bueno, aquí está X, aquí está Y. Y yo hago una descomposición de mis vectores. Entonces, al hacer la descomposición del vector, tengo que fijarme, mire, si esto es 30 grados y aquí este es X, pues este ángulo también, pues por geometría, esto es 30, ¿cierto? Si este es 70, este es 70. Pero ojo, este 70 grados está en el segundo cuadrante, de acuerdo a mi marco de referencia. Entonces, como está en mi segundo cuadrante marco de referencia, cuando yo ya vaya a mirar a descomponer el vector tensión 2, pues aquí la primera componente va a apuntar hacia la izquierda. Si apunta hacia la izquierda significa que apunta hacia el eje negativo. Entonces, cuando usted trabaje esto, le va a dar negativo. ¿Sí? Magnitud de T sub 2 por el coseno de 70, eso le va a dar un número, pues por la forma acá tiene que considerar que esto está en dirección negativa. ¿Listo? O sea, hacia el negativo de X. Todo depende del marco de referencia que usted use. No sé si me hice entender. ¿O aclaré acá esta parte? Sí, señora. Entonces, esta primera parte es fundamental. Es la configuración que yo estoy tomando. ¿Listo? Claro, aquí yo dije de acuerdo a la figura, pero aquí me faltó, miren, observen donde puse el eje, no pasa que no le puse nombre. Ese es un buen punto para tenerlo presente. Yo puse mi marco de referencia, fue acá. ¿Sí se dan cuenta? Este sería el eje que estoy considerando. Como yo lo estoy considerando acá, entonces hay que ponerle el signo menos porque está apuntando hacia la izquierda.
¿Listo? ¿Qué significa eso en términos de ángulo? Que en realidad este no es el ángulo que estaba considerando, sino en realidad debo tomarlo, ¿es qué? Es este, con relación a este. Entonces, ¿aquí qué ángulo estoy tomando yo en realidad? 110, ¿cierto? El coseno de 110 es negativo. Entonces, para yo trabajar con el ángulo que me están dando aquí, que es 70, entonces yo tengo que decir, bueno, coseno de 70, perdón, coseno de 110 es lo mismo que decir menos coseno de 70. ¿Listo? Aquí estamos aplicando la geometría y la trigonometría que ustedes conocen. Aquí no hay nada raro. ¿Ahora sí? Entonces, esa es la consideración que yo debo hacer acá. Y a partir de ahí, pues ya empiezo a aplicar vectores. Entonces, bueno, trabajo con componentes, porque pues la suma entre vectores me dice que sumo componente en Y, o sea, la primera componente en X, componente en Y, y eso es lo que empiezo a trabajar ya aquí. Listo. Bien, entonces ahora sí vamos con los ejercicios que van a presentar. Si quieren, por favor, quienes vayan a presentar, levanten la manito acá para dar un orden y trabajar en estos últimos minutos. Entonces vamos con Camilo, Santiago, listo. Entonces Camilo, Julián, no bajen la manito, por favor, para yo saber el orden. Camilo, Julián, Santiago, Juan Pablo y Santiago. Santiago y Santiago, Santiago Felipe y Santiago Nicolás. Entonces vamos en ese orden. Si alguno no alcanza a terminar hoy, pues mañana iniciando clase me acuerdan y empieza. Listo. Vamos con Camilo, entonces. Yo voy a dejar de compartir. Si necesitan que yo sea quien comparta el archivo, pues lo suben aquí al chat y me dicen. Si no, pues compartan ustedes desde su computador. Listo, profe, pues. Ya comparto, perdón. ¿Listo? ¿Qué ejercicio? El 44, profe. 44. No sé si ahí ya se ve la pantalla, profe. Sí, señor. Listo, pues para entrar en contexto, el enunciado del 44 dice que hay un punto C en el segmento de recta AB y que el punto C está 2 veces más lejos de B, del punto B, que del punto A. Entonces, para empezar, yo como no especifican cómo está el segmento de AB, entonces yo dibujo una línea recta, horizontal, y puse el punto C en cualquier parte pues, del segmento, que es lo importante. Que acá hay un vector del punto A al punto C, y acá hay otro vector del punto C al punto B, que es 2 veces AC, porque dice que la distancia entre C y B es 2 veces más AC. Muy bien. Luego me dicen que si A, el vector A, es decir, el punto del punto A, O al A, B, es el vector de O a B, y C es el vector de OC, tengo que mostrar que C, que el vector C, es igual a 2/3 del vector A más 1/3 del vector B. Entonces, pues yo ubiqué el punto O en esta parte porque tampoco especifican, y pues yo dibujé los vectores A, que es de O a A, y B, que es de O a B, y C, que es del punto A al punto C. Correcto, bien. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo dije? Yo empecé, pues yo cogí 2 ecuaciones. ¿Yo cómo puedo llegar a C desde O? Hay 3 formas, pues como nos dijeron, por el vector C, o también es sumar el vector A y luego sumarle el vector AC. Acá llego al punto C. ¿Sería suma? Sí, porque digamos acá es AC que va del punto A al punto C. Entonces sería O, A y de AC, ¿no, profe? Sí, correcto. Por las flechitas, es por la configuración, ¿listo? Porque se podría tomar distinto, pero ahí está muy bien. Sí, pero Para no, aclarar, sí. es Yo para sé que aclarar. acá no se ven bien las flechas. Pero es que yo veo, si de pronto puedo aumentar un poquito la imagen, por favor. Dale, No sé, sus profe. compañeros, lo que pasa es que yo soy medio cegata. Ya, no, ahí ya está bien. Listo, Listo, profe. gracias. Ahí, con esto le queda completo. Gracias. Listo, profe. Y Ya vi la entonces, perfecto, listo. Y acá también, entonces, otra forma de llegarse es por el vector B, llego hasta el punto B, y luego es ir del punto B al punto C, que es lo mismo que decir menos 2 a C, porque esos dos vectores son paralelos, pero esta pues ya se vuelve, y
de C a B es el doble que a C. Entonces, luego llego a los términos. Un momento, lo devuelve, por Ah. favor. Sí, profe, qué pena. Está diciendo que C es igual a B menos 2AC. Ah, está utilizando el otro. ¿Listo? Recuerden, si alguien tiene dudas, exprésela. Eso no va a afectar en la presentación del ejercicio de su compañero, sino que pues, recuerden que el objetivo es que todos tengan claro lo que se está haciendo. Listo, adelante, Camilo. Listo, profe. Entonces acá llego a los términos y despejo el vector AC. Es decir, mando este menos 2 hacia sumar. Sumo en ambas partes, perdón. Correcto, 2 muy bien. AC. Y resto en ambas partes el vector A. Muy bien. Y acá ya pues lo que haría es, ya teniendo esta igualación, divido en ambos lados 3. Observación acá importante. ¿Hay Señor. división por escalar? Uy, No. sí. Lo que se hace es multiplicar por el recíproco de 3. Ah, Entonces, lo sí. que se hace es multiplicar a ambos lados por un tercio. Es que división por escalar no hay. Es multiplicación por escalar. Entonces, pues para ser precisos en el lenguaje, entonces lo que hace es multiplicar a ambos lados por el escalar un tercio. Ah, ok, profe. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, como dijo la profe, multiplico por el escalar un tercio en ambos lados y ya me quedo con el vector AC. Ya sé cuánto es AC. Entonces, como ven acá, yo señalé que esta ecuación es Perdón, igual a... otra vez, observación, qué pena. Perdón, ¿Cuánto profe. no, sino qué vector es AC? Es que es un vector. Cuando hablamos de cuánto se refiere a un número. Sí, qué De pena, pronto yo profe. también utilicé ese término, pero el término correcto es se halla el vector AC, punto. Ah, listo. Se halla el vector AC y se reemplaza, ¿sí, profe? Sí, se podría decir se Sí, reemplaza correcto. en la ecuación 1. Ujú. Entonces ya sería el vector A más un tercio del vector B menos un tercio del vector A. Muy bien, Y entonces ya sumando y restando los vectores, quedaría 2 tercios del vector A más un tercio del vector B. muy bien. Listo. ¿Listo? ¿Alguien tiene duda? ¿Preguntas? Gracias, Camilo. Bien, vamos Listo, entonces profe. ahora con Santiago Felipe. Felipe, Santiago, voy a tratar de llamarlo por Felipe porque si no me confundo con los otros Santiagos, ¿vale? Bueno, profe, no hay problema. Listo. Entonces ya comparto. A ver si me voy aprendiendo sus nombres. No sé si ya se está viendo. Está como cargando ya. Ya creo que ya. Listo, ahora sí. Bueno, pues el ejercicio 24 pues nos pedían que determinar un vector unitario que tenga la misma dirección que el vector dado. Entonces el vector que nos daban era menos 5i más 3j menos k. Entonces, pues como ya sabemos, el vector unitario lo podemos hallar como el vector que nos dan sobre la norma de ese vector. Entonces, pues primero se halló la norma, que pues es la raíz de la suma de los cuadrados, lo cual nos da raíz de 35, y pues ya simplemente teniendo el vector que nos daban, el vector unitario en la misma dirección, pues sería solo multiplicar 1 sobre la raíz de 35 por ese vector. Ujú, muy bien. Sí, eso le iba a decir que en realidad uno lo que hace es multiplicar o dividir cada componente por la magnitud o multiplicar el vector por 1 sobre la magnitud. ¿Listo? Pero está muy bien. Que Listo, sí. nuevamente el división, lo que pasa es que uno tiende a decirlo, ¿no? Porque pues así estamos acostumbrados con los escalares, pero en realidad si somos formales es multiplicar por 1 sobre la magnitud. Listo, gracias Felipe. Vamos con Juan Pablo. Profe, qué pena, pero sigo yo. ¿Quién? Julián. Ay, perdón, es que estoy mirando aquí mal la... No, Sí, tranquila, señor. Julián, estaba mirando mal el listado. tranquila.
Listo, vamos, Julián. Julián David. ¿Sí logran ver ahí? Sí, señor. Y pues bueno, de yo hice pronto, de pronto lo puedo ampliar un poquito más. El gráfico lo veo pequeñito. Así, muchas gracias. listo. Pues yo hice el ejercicio 30, que dice si un niño se tira de un trineo de nieve sobre un camino parejo con una fuerza de 50 newtons ejercida a un ángulo de 38 sobre la horizontal, determine las componentes horizontal y vertical de la fuerza. Pues bueno, principalmente, pues obviamente hice el dibujo, sí, del niño ahí en el trineo, y con el vector de la fuerza de 50 newtons. También recalcando el ángulo de 38 respecto al suelo y pues de la colina, ¿sí? Entonces al momento, para hallar las componentes horizontal, que sería fx, y la vertical fy, terminaría armando un triángulo rectángulo. Y lo único que tendrá, digamos, aquí no se ve bien, pero la flecha de fy va hacia abajo y la fx hacia la derecha. Lo que me respecta de que al momento que halle la fuerza de fy va a ser negativa. Entonces sería, digamos, tendría que descomponerla, entonces sería fy es igual a menos 50 newtons por el seno, ¿sí? Eso sería lo que te he puesto, de 38, que me haría igual a menos 30,78 newtons, y en fx sería positiva, que sería igual a 50 newtons por coseno de 38, igual a 39,40 newtons. Muy bien. Listo. Sí, acá nuevamente es por el marco de referencia. Entonces es importante desde el principio como mencionar cuál es el marco de referencia que se está considerando. Que usted tomó el origen, digamos, en el momento en que él se lanza, el niño se lanza en el trineo, ¿no? El punto de arriba. Sí. Eso, ese de aquí, recuerden que cuando se trabajan vectores, pues hay que dar un marco de referencia. Muy bien, Julián, gracias. Listo. Ahora sí vamos con Juan Pablo. Alcanzamos, sí, yo confío que alcanzamos. Juan Pablo, Ya comparto. ¿listo? ¿Ya se ve? Está cargando. Ya. Entonces este es el 41. 41. Me decía que determinara el vector unitario que sea paralelo a la recta tangente de la parábola. Me dan el punto. Entonces, lo primero que hice fue derivar la parábola para sacar la pendiente y así sacar la fórmula de la recta. Después de sacar la fórmula de la recta, yo pues La ecuación la ecuación de la recta, lo que busqué fue la intercepción al plano X. Entonces, cuando y es igual a 0. A la recta, al eje X. Sí, a la recta del eje X. Entonces saqué este punto, que es el de acá. Y así, pues yo soy muy gráfico y saqué aquí el vector. Entonces aquí los componentes 4 y 1. Entonces aquí está el vector. Le saqué la magnitud. Y pues aquí está el vector unitario. Listo. Ya. Muy bien. Hay una forma de pronto un poquito más rápida. Ahí está muy bien. Y es interpretando lo que significa la pendiente de una recta. ¿Qué es la pendiente de la recta? Es la inclinación de la recta, ¿sí? Con relación, pues, al eje X. Entonces, usted halló halló la ecuación, perfecto, pero no había habido necesidad de hallar toda la ecuación. Si usted halla la pendiente de la recta, que es usando la derivada, que estuvo muy bien ahí, ¿sí? Como le están dando el punto, ¿cierto? El punto es el punto 2,4, ¿cierto? Sí, Como le están dando señora. el punto, usted llegó a que la pendiente es 4. Entonces, la inclinación es el ángulo, es la tangente del ángulo, mejor. Entonces, usando los vectores, pues, ¿qué tenemos ahí? La tangente del ángulo es coseno del ángulo, coma, seno del ángulo. Es decir, si en X se mueve una unidad, ¿en Y cuánta se mueve? 4. No sé si me estoy haciendo entender para todos. Sí, señora. Entonces ahí, allá, pues estuvo bien como halló la recta, pero interpretándolo ya en términos de vectores, pues nos habría podido de pronto simplificar un poquito más.
el llegar a la conclusión del vector, porque la pendiente de la recta me está proporcionando la inclinación, ¿cierto? Al tener la inclinación básicamente está dada por la tangente del ángulo. La tangente del ángulo, como vimos y recordamos la parte de los vectores, pues está proporcionada mediante el vector coseno de teta, seno de teta, y podemos hallarlo. Pero ahí está muy bien hallado también. ¿Listo? Pues yo lo estaba pensando así, pero dije, ¿y el ángulo? Y yo, no lo El ángulo no preferí, había ¿no? necesidad de hallarlo. ¿Por qué? Porque pues el tangente de teta que es ordenada sobre abscisa, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, esa pendiente que usted tiene ahí, que es 4, pues es lo mismo que decir 4 sobre 1. ¿Listo? Y ahí ya está el vector. Pero muy bien, ante todos modos, aquí está muy bien allá. Listo. ¿Será que alcanzamos, Santiago Nicolás? ¿Qué Pues sí, profe. ejercicio trabaja usted? Iba a mostrar también el 41 porque yo lo resolví de una forma diferente. Sin embargo, puedo mostrar también ya te digo, que justo estaba subiendo el archivo ahora. Puedo mostrar el 8. El 8, ¿qué tan largo es? Pues es ¿Cierto? relativamente corto. Listo. Sí, el 8, miremoslo. En este par de minutos lo podemos hacer. Si ya lo tiene totalmente escrito. Sí, ahí está. No sé si se ve bien. ¿Listo? Bien. Bueno, acá voy a explicar un par de cosas antes de explicar qué realicé. Y fue que yo tomé un marco de referencia siendo W, o sea, siendo este punto de intersección entre el vector W, U y V, si lo marcamos así sería X y así sería Y, ¿no? Porque se me hizo mucho más sencillo. Entonces W es solo el eje Y, solo el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero lo que realicé, pues lo que nos daban es que la magnitud de U y la magnitud de V, ambas son iguales y es igual a 1. Con eso que tenemos, que podemos descubrir vectorialmente U y V, pues en sus componentes. ¿Qué es lo que realicé? Según el marco de referencia que yo tenía, en el eje X, el componente B, el componente del vector B, en X me daba negativo. Entonces lo tomo negativo. Y es el negativo del coseno de 45. Bueno, es la magnitud negativa multiplicada por el coseno de 45. ¿Por qué coseno de 45? ¿Por qué Bueno, 45? porque coseno 45. Lo que hice fue sacar el ángulo, bueno, saqué los ángulos internos de este triángulo. Como U y V tienen la misma magnitud, pues con eso se puede concluir que también tienen las mismas longitudes, ¿no? Pues gráficamente. Y además de Sí, eso, que ya en la gráfica del libro nos daban que se formaba un ángulo de 45 y pues también que las flechas eran iguales. de 90. De 90, sí, perdón. Y bueno, básicamente a ellas entendimiento de triángulos, si se tiene que dos lados son iguales y tenemos un ángulo de 90, entonces se puede concluir que los dos ángulos internos extras son de 45 grados. Sí, los otros dos ángulos internos. Una observación importante. Cuando lo considera así, hay que escribirlo en el papel. ¿Listo? Para sustentar eso. Pero ahí está muy bien. Ok, ¿Listo? listo. Bueno, entonces continuando, realicé los procedimientos. Componente en X, negativa, de B únicamente. Componente en Y de B es positiva. Entonces lo multiplico por el seno de 45. ¿Esto qué me da? Esto me da menos raíz de 2 sobre 2 y más raíz de 2 sobre 2J para B. Y ahora acá cometí un error y como tengo la mala costumbre de escribir en esfero porque se nota mucho más, lo escribí como si fuera la magnitud todo esto, cuando no lo es. Son solo los Ese sería el componentes de B. vector. Correcto. Sí. Sin embargo, bueno, una vez explicado eso, ahora procedo a sacar a U. Como U está, por así decirlo, en la primera región, en los componentes de un plano cartesiano, o sea, ambos de sus componentes van a ser positivos, no tuve la necesidad de, pues, como ya dije, colocar algo Sí, negativo. Sí. correcto. ¿Bien? Sí, ahí está Y bien. bueno, procedí a descomponerlos en sus formas en sus componentes vectoriales, lo cual me dio raíz de 2i más raíz de 2 sobre 2. Bueno, entonces, listo. Tengo estas dos.
Ahora retornamos a los datos que nos dieron y nos habían dado que los componentes de U más los componentes de B más los componentes de W son igual a 0. ¿Con esto qué se puede llegar? Acá ya no lo escribí más W, directamente pasé el componente W a restar, por así decirlo. Bueno, resté W en ambos lados. Eso. Entonces, bueno, acá procedí a hacerlo. Como dije, mala costumbre escribir en tinta, ignora este 2, que iba a escribirlo, pero se me corrió y... ¿Listo? Bueno, procedí a operar. Entonces, una vez operado, llegué a que 0i más raíz de 2 es igual al componente negativo. Bueno, sí, los componentes negativos del vector W. Me hace falta escribir las flechas, pero pues bueno, esto es mientras me voy a acostumbrar. Hay un error, pues ya nos toca terminar, Santiago, iba bien, pero entonces, ojo que el raíz de 2 no va solito, porque ahí usted está haciendo la suma de un vector con un escalar. Ah, J, me faltó el J. J, Sí. correcto. Sí. Uy, no me había dado cuenta hasta ahora. Bueno, ¿listo? Va a tener en cuenta más adelante. Luego, lo que hice fue multiplicar por -1 en ambos lados. ¿Listo? Si es que está bien dicho así. Sí. Ok. Y llegué con los componentes de W, que sería 0i menos raíz de 2j. Muy bien. Y ya. Y a la vez nos pedían no nos pedían cuáles eran los componentes, nos pedían cuál era la magnitud de W. Entonces, y ahí la saqué. Muy bien. Observación, este ejercicio se puede hacer de otra forma. Entonces, si alguien lo pensó de otra forma, mañana lo podemos mirar. Piénsenlo. Ahí está bien. Pero se puede hacer de otra forma, de pronto sale un poquito más corto. Es analizando. ¿Listo? Y sustentando con los pasos. Entonces, piénsenlo y mañana pues ya continuamos con el siguiente tema que es producto escalar. Seguimos en la misma dinámica. Yo hago el resumen inicial. Si alguien lo quiere hacer, perfectamente puede traerlo preparado también para hacer su resumen inicial. Entonces dejamos acá porque ya nos pasamos casi 5 minutos. Que tengan feliz tarde y nos comunicamos mañana en clase. Hasta luego, profe, que esté muy bien, gracias. Yo tengo aquí la grabación. Chao. Hasta luego, profe.